Bueno, buenos días. Hoy vamos a continuar viendo los temas de úlcera por presión. Estaríamos en la tercera clase, que seguramente la vamos a ver en dos partes, y después vamos a tener la semana que viene o la otra, la cuarta clase de úlceras por presión para finalizar con ese tema, ¿sí? La idea mía es después hacer alguna guía de estudio, guía de preguntas, con la idea de que ustedes lo resuelvan y me lo envíen. No sería una evaluación, pero sería a modo de como si fuera una especie de evaluación, pero para ustedes, ¿no? Para terminar de explicar los conceptos. Voy a abocarme a los conceptos que yo considero más importantes, más relevantes, y que al término de este curso ustedes tendrían que saberlo, para saberlo casi como de memoria. Nunca me gusta decir la palabra de memoria, pero sí sería bueno que lo tengan presente a la hora de realizar una úlcera, de realizar una curación de una úlcera, a la hora de hacer un seguimiento en un tratamiento, ¿sí? Voy a hacer una guía de estudio referidas a esas preguntas. Después, si lo podemos estudiar como cosa de ustedes, para ustedes, está bárbaro. Así que bueno, hoy es la clase número 3, como habíamos dicho. Ahí estoy admitiendo a algunos de ustedes que faltan. Bien, proceso de cura de la lesión. Para que el proceso de cicatrización pueda llevarse a cabo de forma normal, hay que tener en cuenta los puntos que vamos a mencionar a continuación, ¿sí? Eliminar el agente causal, o sea, el agente causal es la causa. Acuérdense en que si entramos a ver esto de qué es lo que produce la úlcera por presión, ¿no? ¿Se acuerdan un poco retrocediendo a las clases anteriores? ¿Se acuerdan que habíamos visto, por ejemplo, la presión constante, el roce con la cama, con algunos elementos, con partes del cuerpo duras, eh, la, la falta de higiene, la falta de limpieza, la falta de un ambiente seco, es decir, que esté húmeda la piel, todo eso favorece la mala hidratación, la mala nutrición, son algunos de los factores, ¿no?, que predisponen a la aparición de úlceras por presión. Entonces, la úlcera por presión, en cierto modo, es el síntoma, ¿no? El signo y el síntoma eh, de, que nos va a dar a razón de una causa, a razón de un agente, que es el agente causal. El agente causal es todo lo que estábamos diciendo. Factores químicos también, cuando está en contacto con elementos químicos, materia química, materia orgánica, todo eso puede producir también una úlcera por presión, una necrosis de la zona, ¿sí? Favorece a la producción de la misma. Entonces tenemos que hacer desaparecer todos esos elementos, todos esos agentes causales, para evitar que se produzca la úlcera por presión, ¿sí? Desbridamiento de los residuos necróticos también, diagnóstico y tratamiento de infección bacteriana, eso hay que evaluarlo también. La infección bacteriana va a favorecer que se produzca la úlcera por presión y que se mantenga en el tiempo, es decir, que no exista una cura. Supongamos una úlcera por presión, que no le hacemos las curas adecuadas, no le hacemos el seguimiento adecuado en cuanto a tratamiento, nos vamos a encontrar con que se va a producir una infección. Y esta infección va a evitar, o por lo menos va a disminuir el tiempo de cicatrización, va a enlentecer el tiempo de cicatrización. Y ahí viene otro de los factores que disminuye, enlentece el tiempo retarda el tiempo de cicatrización, que es una enfermedad que es la diabetes. Ya lo habíamos nombrado también. Eh, entonces, todo eso, todos esos factores, el estar más tiempo expuesta a la herida, a determinada sustancia, va a favorecer la aparición de una infección bacteriana. Bien, otro factor a tener en cuenta, el control del exudado, ya lo habíamos dicho, cómo se hacía el control del exudado, a través de la colocación de apósitos, absorbentes. Estos van a absorber la cantidad de exudado. Cuando es significativa esta, lo que debiéramos hacer es pesarlos y sacar una diferencia de peso para determinar qué cantidad de exudado tiene la úlcera por presión, ¿sí? Que eso, si es muy elevado, también hasta puede ser parte del balance de ingresos y egresos.
Después cuéntenme si, después, ¿no? Si manejan bien el tema de los ingresos y egresos, de hacer un balance de ingresos y egresos. De no ser así, yo después les armo como una clase aparte, ¿sí? Otro proceso que va a ayudar también a la cura, a la cura de la lesión, es el cuidado de la piel perilesional. ¿Qué quiero decir con la cura de la piel perilesional? La piel que está alrededor de la lesión. Hay que curarla, hay que mantenerla sana, ¿sí? ¿Por qué? Porque si esa piel se empieza a lesionar, va a aumentar el tamaño de la úlcera por presión. Estos temas ya los habíamos visto en la clase pasada, pero tuvimos problema con la imagen. No se vio, se grabó, pero no se vio. Ahora díganme ustedes, ¿lo están viendo? Sí. Perfecto. Sí, sí se ve. Bárbaro, listo, me quedo tranquilo entonces. Medidas generales, ¿no? Mantener medidas de asepsia. Se debe valorar la necesidad de utilizar batas desechables, mascarilla e incluso gorro en determinadas lesiones. Cuando la superficie es extensa, cuando la lesión está contaminada, sobre todo para no tener contacto tan estrecho con la úlcera. Cuando imagínense que muchas de estas úlceras tienen olor muy significativo, olor fétido, dan secreciones, con todo eso podemos llegar a estar en contacto, nos podemos llegar a manchar, nos podemos llegar a contaminar nosotros mismos con una herida contaminada. Entonces, ahí es donde podemos utilizar los elementos de protección personal. El apósito se retira con guantes desechables. Si está adherido a la lesión, se humedece hasta resolver el problema. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que lo humedecíamos con solución fisiológica? ¿Sí? Para poder sacarlo sin producir una lesión, sin eliminar el tejido nuevo, el tejido cicatrizal. Bien, continuamos con las medidas generales. Una vez retiramos con los guantes de examinación, retiramos el apósito más superficial, ya cuando entramos a la herida propiamente dicha, ahí empezamos a utilizar guantes estériles. Es decir, sacamos el apósito superficial, utilizamos la solución fisiológica, todo para ir lavándolo, para que no se adhiera a la piel. Bueno, retiramos ese apósito y ahí ya tenemos que empezar a hacer la cura. Bueno, ahí nos tenemos que poner los guantes estériles, ¿sí? Hay que informarle al paciente la técnica que vamos a realizar y buscar la posición más cómoda, tanto para el paciente como para nosotros, al momento de acceder a la curación, acceder a la úlcera por presión, ¿sí? Tenemos que lateralizarlo, ponerlo de forma tal que podamos trabajar, quizás sin tener que estar haciendo tanta fuerza, y pudiendo usar las dos manos para la cura, ¿sí? Y no una mano para sostenerla y la otra para curarla. Se estimaría que dentro de lo posible tendríamos que tener un compañero que nos esté asistiendo, que nos esté ayudando. Supongamos que nosotros hacemos la cura, bueno, nuestro compañero tendría que estar sosteniendo al paciente o pasándonos los elementos. Bien, el tratamiento, ¿no?, con cura seca, ahí tenemos que se basa en el concepto de que la lesión debe permanecer seca por su cicatrización. Como apósito se usan gasas estériles. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, ¿no?, que habían dos tipos de cura? Algunas con tratamiento seco, otro con tratamiento húmedo. Bueno, vamos a hablar de las dos, ¿sí? Como apósito se usan las gasas estériles. Esta tenía un inconveniente igualmente. Ahora lo vamos a ver. Bien, esperen que... Perfecto. Problemas de este tratamiento, de la cura seca, ¿no? Las gasas se adhieren al lecho de la lesión y cuando la retiramos producimos dolor y arrastramos el tejido sano, el tejido que está cicatrizando, el tejido nuevo. Se producen cambios de temperatura que enlentecen el proceso de cicatrización también, con el tipo de cura seca. Bien. La ausencia de humedad favorece la aparición de una costra seca y a la hora de retirar los apósitos va a dificultar la situación, ¿sí? Vamos a eliminar los tejidos de granulación. Bien, el contacto con el aire también favorece la posibilidad de infección. Muchas veces una herida que no está cubierta adecuadamente
al estar en contacto con el medio ambiente externo, hay mayores posibilidades de que se infecte esa herida, ¿sí? Por eso ahí está la idea de cubrirla bien. Ahora está el tratamiento en ambiente húmedo. Ese es otro tipo de tratamiento. Se ha evidenciado que la humedad favorece la aparición del tejido de granulación, o sea, el tejido nuevo que se va a regenerar la piel. Por lo tanto, bueno, va a regenerar la piel. Hay una cicatrización mucho más rápida en un ambiente húmedo que en un ambiente seco. Se favorece también el desbridamiento autolítico y los apósitos no se van a adherir a la herida. Por lo tanto, no vamos a eliminar el tejido cicatrizal cuando estemos sacando las gasas o los apósitos. Bueno, continuamos con la cura en el ambiente húmedo. Acidifican el medio. Esta acidificación va a brindar una protección a factores externos. Absorben y mantienen mayor cantidad de exudado. No aparecería costra seca. Por lo tanto, no se va a lesionar la piel tanto como en el caso de la cura seca. La cicatrización se va a deber a la acumulación de factores de crecimiento. Favorecen la proliferación de células epiteliales. Y aparece colágeno. La limpieza de la lesión es la primera parte. La primera parte en cuanto a la preparación de la lesión, ¿sí? Para que haya mayor producción de fibroblastos, colágeno, tejido epitelial nuevo, ¿sí? Nueva cicatrización, ¿sí? De la herida. Favorece la lesión, ahí hablamos de que favorecía la cicatrización también. Hay que retirar los restos que estén adheridos, el exudado. Todo eso, al sacar los restos adheridos y el exudado, va a disminuir las posibilidades de que se infecte, de infección, ¿sí? Si tienen alguna duda, me van parando y vamos a ver. Continuamos con respecto a la limpieza de la piel. Cada vez que cambiamos los apósitos, tenemos que hacer la curación, ¿sí? Y esto también es importante, el segundo punto, que dice no utilizar antisépticos. Y dice no se ha evidenciado disminución de bacterias, y sí la posibilidad de afectación del tejido que está en la fase de crecimiento. Se dice que el antiséptico, sobre todo el iodopovidona que se utilizaba antiguamente, tiene propiedades, eliminan el tejido nuevo, ¿sí? Citotóxicas. Es un elemento químico citotóxico, es decir, que va a ser tóxico para los tejidos nuevos que están regenerando, ¿sí? Es decir, que cuando utilizamos iodopovidona, en vez de ayudar a la cicatrización nueva, vamos a estar evitando que crezca tejido epitelial nuevo. Bien. Podemos usar suero fisiológico a temperatura cercana a la corporal, esto ya lo habíamos dicho también. Estábamos hablando de una temperatura de 28 grados centígrados. Por debajo de 28 grados centígrados altera la actividad de los leucocitos y enlentece la cicatrización. Por eso se tiene que buscar una temperatura lo más cercana a la temperatura corporal. Es otra cuestión que cuando hacemos la cura no es recomendable que sea a mucha presión, que sea una presión, después habíamos nombrado una aguja, que se podía poner una aguja en la jeringa y usábamos esa presión. Al utilizar la aguja y enviar el líquido a presión por la jeringa, va a disminuir la presión. Esa misma presión puede dañar el tejido cicatrizal, ¿sí? También, la fuerza mecánica, los cepillos, las gasas, no hay que hacerlo de una forma muy fuerte para sacarlo porque también eliminamos el tejido de granulación, ¿sí? Es contraproducente, en vez de ayudar, es contraproducente. Se puede utilizar, acá estaba lo que estábamos diciendo recién, lo de la jeringa, específicamente una jeringa de 20 centímetros con una aguja de 0,9.
y ahí vamos a conseguir una presión que no vamos a dañar el tejido cicatrizado. Se puede arrastrar también con utilizar gasa estéril. Desde el centro, se limpia desde el centro a la periferia. Es en forma espiralada, se dice. Y a la hora de secar se utiliza la técnica de tocación, ¿sí? Se va como haciendo pequeños toquecitos en la herida para ir secando. No se hace fricción ni nada de eso porque va a lesionar el tejido nuevo. Ahora, cuando hay una lesión con necrosis, ¿no? ¿Qué es una lesión con necrosis? Presencia de tejido necrótico. ¿Qué es la necrosis? Es la falta de... En realidad está, acuérdense, vamos a recordar un poquito, primero está la isquemia, después de la isquemia, que es la falta de oxígeno en los tejidos, va a sobrevenir lo que sería la necrosis. ¿La necrosis qué es la necrosis? La muerte de los tejidos. ¿Sí? Bueno, los tejidos necróticos van a retrasar la cicatrización y van a favorecer la infección. Mientras más tiempo tarda la piel en cicatrizar, más tiempo, más posibilidades de que se produzca una infección va a haber. Lesiones con necrosis. Vamos a ir viendo cada una de estas, ¿no? Tenemos el procedimiento que vamos a hacer, puede ser quirúrgico, puede ser enzimático o autolítico. Y ahora vamos a ir viendo cada uno. ¿Está claro, no? Más o menos como lo que voy explicando. Sí, profe. Bárbaro. Ustedes cualquier cosa me dicen, o si les da cosa acá, después nos escribimos entre todos por el WhatsApp y ahí nos vamos dando respuesta a alguna duda que tengan. Hay palabras que a lo mejor las pueden hasta buscar en el Google, en el diccionario, y investigar un poco también. Bien, quirúrgico consiste en el corte mediante el bisturí. Esto lo habíamos nombrado también. Se saca el tejido necrótico y se va haciendo por planos. Si la cura es dolorosa, esto siempre hay que hacer. Cada vez que se va a hacer una cura de una escara, pensemos que vaya a ser dolorosa o no, siempre hay que administrar analgésicos. Ya lo habíamos dicho también en la clase anterior. ¿Cuánto tiempo antes? Entre 45 minutos y 1 hora antes. ¿Por qué? Sería la pregunta. ¿Para qué tanto tiempo antes? Para que haga efecto, para que cuando empecemos a hacer la cura ya tenga algún tipo de efecto a nivel sistémico, el analgésico. Otro método es el enzimático. Es más lento que el anterior, pero menos doloroso y tiene menos riesgo. ¿Sí? Se aplican enzimas exógenas que actúan sobre la fibrina y sobre el tejido necrótico. Aumenta su efectividad en entorno húmedo. Y bueno, la cura debe cambiarse cada 24 horas en este tipo de cura, del proceso enzimático. Enzimático es un proceso que utiliza algún tipo de líquido, ¿sí? De solución. Bien, el autolítico es sistema de limpieza natural de nuestro organismo. Es el de acción más lenta, autolítico. No es lítico de ruptura, de destrucción, y auto de propio, ¿no? Autolítico, es propio del organismo. Hay quienes trabajan, los macrófagos y las enzimas endógenas de adentro de nuestro cuerpo, se encargan de eliminar el tejido desvitalizado y favorecen la aparición del tejido de granulación. Esto se tiene que comprobar en el cambio de apósito entre 24 y 48 horas. Bien, contaminación, colonización, infección de una lesión. Bien, el cuerpo tiene revestimiento cutáneo que tiene una función de barrera frente al medio exterior. La piel es nuestro principal y primer mecanismo de defensa. Cuando tenemos riesgo de colonización, de contaminación, de infección, cuando hay una ruptura o hay una discontinuidad en los tejidos. ¿Qué es la ruptura o discontinuidad de los tejidos? Justamente lo que estamos hablando. Una lesión, una herida, como la úlcera por presión. Entonces, primero, para que haya una colonización, para que haya una infección, tiene que haber una ruptura en los tejidos, que es lo que pasaría en el caso de la úlcera por presión. Bien, se considera contaminada cualquier lesión de más de 6 horas desde su inicio. Ya hay que tratarla como si fuera que esté contaminada.
¿Qué usaríamos primero? Antibióticos locales. Después ya en un segundo punto podríamos hablar de antibióticos sistémicos. Colonización. Si hablamos de colonización, nos referimos a un estado en el que las bacterias se encuentran presentes en los tejidos y se están desarrollando. Ahí también dice que puede permanecer subclínica. ¿Se acuerdan la historia natural de la enfermedad, cómo es? Aparece la infección, que podría ser la enfermedad, ¿no? Y primero pasa por una etapa subclínica. En la etapa subclínica, básicamente, no tenemos aparición de ningún signo, de ningún síntoma, de nada. Es una etapa subclínica, ¿sí? Y bueno, y después aparece la etapa clínica, donde ya aparecen los signos y síntomas, propiamente dicho. La etapa subclínica es cuando no tenemos ningún signo y síntoma, podría ser la incubación de una enfermedad, ¿no? Con cualquier enfermedad, entro en contacto con la enfermedad, los microorganismos entran dentro de mi cuerpo, colonización, están colonizando, y empiezan a actuar, se empiezan a replicar, se empiezan a desarrollar dentro de mi cuerpo, y en un periodo determinado empiezo a tener alguna sintomatología. Cuando se detecta esa sintomatología, ya entraríamos en la etapa clínica. Lo anterior era la etapa subclínica. Bien, infección. Ya existe una invasión y multiplicación. Ya ingresaron en la colonización, nos colonizaron, entraron, pero ahora están invadiendo otros tejidos, otros órganos, otras partes del cuerpo, células, tejidos, órganos, así en ese orden. Y se están multiplicando, utilizamos para los microorganismos la palabra replicarse, se están replicando, ¿sí? Eso ya es la infección. La infección prolonga la fase inflamatoria y proliferativa. Y evita, fíjense esto que es importante, la úlcera por presión, ¿no? Dificulta la formación de tejido de granulación. Y el tiempo de cicatrización se ve disminuido. Tarda más en cicatrizar, ¿sí? Signos de infección local. Estos son los signos de infección local. Tenemos inflamación, eritema, exudado purulento, mal olor, dolor, retraso en la cicatrización. La otra vez me habían preguntado justamente esto, no me acuerdo si ustedes o otro grupo o algún alumno mío me habían preguntado, ¿no? Porque tenían un paciente con una úlcera por presión y lo estaban curando, pero detectó que había pus. Eso es lo que llamaríamos el exudado purulento. Entonces estaba ante la duda si había infección local o no. Bueno, ahora sí, acá se los estoy diciendo que sí, al haber presencia de algún exudado purulento, estaríamos hablando de signo local de infección. Fíjense, eso es algo que tienen que recordar, ¿no? Cuando les haga esa guía de estudio que les estoy diciendo, les voy a decir cuáles son los signos locales de infección. Bueno, inflamación, eritema, exudado purulento, mal olor, dolor y retraso en la cicatrización. Eso es como que es algo que tenemos que saber, ¿sí? Hay que saberlo para poder identificarlo. Si lo sabemos, lo vamos a poder identificar. Si no lo sabemos, no vamos a poder identificar los signos de infección local. ¿Sí? Después, bueno, signos de infección sistémica, fiebre mayor de 37,5, descartando otros focos. Edema, induración, leucocitosis. ¿Sí? Los leucocitos ahí aumentados para arriba. La otra vez les había preguntado, alguien me dijo algo de 4.500 a 9.000, yo les dije de 6.000 a 9.000, o 10.000, pero y también habíamos quedado que dependía un poco del laboratorio también. ¿Se acuerdan o no? No sé si estaba la Sí, persona justo ese día. La persona que estaba ese día sí estaba. Bien, utilización de antisépticos locales. Un antiséptico es una sustancia química que se aplica sobre los tejidos vivos para eliminar los microorganismos patógenos. ¿Y el desinfectante dónde se utiliza?
en superficies inanimadas, por ejemplo la mesada o la bandeja de preparación de medicamentos. Ahí vamos a utilizar un desinfectante. Un antiséptico lo utilizamos sobre tejidos vivos, ¿sí? Acuérdense de esa diferencia también. Esa pregunta también va a entrar seguramente en la guía de estudio. Es una guía de estudio para ustedes, no es un examen. O sea, si quieren lo hacen y si no, no lo hacen, no pasa nada, les cuento nomás. Su uso es muy controvertido y bueno, no existe consenso al respecto de la úlcera por presión, por lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Qué ocurría con los antisépticos en las úlceras por presión? Primero tengan en cuenta una cuestión. La úlcera por presión necesitamos que se recupere. Para eso necesitamos tejido nuevo, tejido cicatrizal. Y después pensemos que los antisépticos, sobre todo la iodopovidona, que antiguamente era de uso muy habitual en este tipo de lesiones, es citotóxica, es decir, citotóxica de células, es tóxica para las células, para el tejido nuevo, ¿sí? Para la piel. Entonces, si colocamos el antiséptico en la úlcera, vamos a limitar la producción de tejido nuevo. Bueno, después en el último punto dice, ¿no? Las guías de práctica clínica no recomiendan la utilización de antisépticos de manera sistémica en el tratamiento de las lesiones crónicas. Bien. Todo esto igual creo que lo vimos la clase pasada, ¿no? Bien, continuamos con los antisépticos locales. La única recomendación sobre su uso se centra en aquellas lesiones que van a ser sometidas a desbridamiento quirúrgico. Las que van a quirófano, ahí sí se puede llegar a utilizar antiséptico local, ¿sí? Porque van a quirófano. En este caso, se aplicará el antiséptico antes y después del desbridamiento, esperando al menos 3 minutos en cada caso. ¿Por qué 3 minutos? ¿Para que haga efecto? Exactamente, porque es un tiempo que tiene que tener para que haga efecto. Bueno, una vez usado sobre la úlcera, se debe lavar esta con suero fisiológico para limpiar los restos. Los restos del antiséptico, pero primero se deja que actúe. Bien, continuamos con la utilización de antisépticos locales. Son tóxicos, como lo habíamos dicho, ¿no? Pero bueno, son tóxicos también para bacterias, virus y hongos. Pero como no actúan de forma selectiva, o sea, no es que van a ir únicamente, es como la quimioterapia. No sé si conocen de quimioterapia, pero la quimioterapia ataca a la célula cancerígena, pero no es selectiva, entonces también ataca a la célula sana, ¿sí? Por eso es que está, bueno, la alopecia, que es la caída de pelo, ¿sí? Los vómitos, las náuseas, la diarrea, bueno, y un montón de otros signos y síntomas que pueden llegar a aparecer. Pero bueno, con el antiséptico propiamente dicho, decimos que ataca las bacterias, virus y hongos. Pero como no es selectivo, también va a atacar al tejido cicatrizal, ¿sí? Disminuyendo la posibilidad y el tiempo de cicatrización. Antisépticos locales, continuamos, disminuyen la flora cutánea habitual, y bueno, al disminuir la flora habitual, cutánea habitual, puede llegar a favorecer que aparezcan otros gérmenes que sean patógenos, ¿sí? La actividad antimicrobiana de los antisépticos, en el caso de las úlceras, puede verse reducida por la presencia de materia orgánica, pus, coágulos. Toda esa materia orgánica va a disminuir la actividad del antiséptico, ¿sí? Bueno, esto también es importante, los envases que contengan antisépticos deben estar tapados y deben ser opacos. Pero esto igual ya en el uso hospitalario ya está así, es así. El antiséptico viene dentro de un frasco opaco y tiene que estar tapado. ¿Para qué? Para evitar la contaminación. La contaminación, el hecho de que esté tapado. El hecho de que sea opaco para que no pierda el antiséptico al contacto con la luz solar o luz natural, sí, luz solar, luz natural, va a perder propiedades. Entonces, para evitar que pierda propiedades, tiene que estar en un frasco opaco. También, ¿por qué decimos esto? Ustedes me dirán, no, pero siempre está en un frasco opaco, es lógico. Depende, porque a veces se puede llegar, sobre todo en internación domiciliaria, puede pasar que
que tengan un bidón de 5 litros con iodopovidona y no lo quieran tener el bidón de 5 litros, sino que lo van poniendo en distintos frascos. Bueno, esos otros frascos que se utilizan tienen que ser opacos. Eso para tener en cuenta ustedes, ¿sí? Bien, hay productos con... A ver, espérenme un segundito. Nos quedan pocos minutos, ¿eh? Pero volvemos, hacemos un zoom más, ¿sí? Así que cuando se corta, hacemos un zoom más. Productos con plata. Bueno, se presentan hace poco, ¿no? Hace un tiempo atrás ya se vienen presentando estos productos que son eficaces. Son bactericidas y bueno, son de amplio espectro, actúan sobre bacterias, virus, protozoos, hongos. Lo podemos tener en estas presentaciones, ¿no? Crema de plata y apósitos con plata. No sé si han visto las presentaciones de apósitos. Yo las he visto en el hospital donde yo trabajo porque a veces llevan muestras gratis para el hospital. O gente que trabaja en instituciones privadas a veces consigue a través de gente que lo dona, ¿sí? Bien, utilización de antibióticos locales, que es la primera medida para una infección local, es la utilización de los antibióticos locales. Previo hay que limpiar y desbridar, y después se coloca el antibiótico local, ¿sí? Para que quede haciendo efecto, ya tapado con una cura adecuada, ¿sí? Esa es la forma, ¿no? Pero después dice que no se recomienda, ¿no?, la utilización de antibióticos a nivel local. Dicen que es de dudosa eficacia, por eso es preferible la cura plana habitual. Después hay productos que se usan, Platzul, hay una crema, que es el que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Que tiene propiedades, acá está, las cremas de plata, bueno, ahí el nombre comercial sería el Platzul. Se utiliza como parte del tratamiento y tiene propiedades bactericidas, ¿sí? Bien, continuamos con los antibióticos locales. En la actualidad se utilizan, acá tenemos la sulfadiazina argéntica, que es un producto con contenido de plata, tiene efecto bactericida. Bueno, en algunos casos puede llegar a aparecer maceración de la piel y retraso en la cicatrización. Por eso hay que usarlo, sí, pero con cuidado y reevaluando la herida. Acuérdense que siempre, ya lo habíamos dicho en clases anteriores, hablábamos de tratamientos de 2 semanas, mínimamente 1 o 2 semanas mínimo, antes de reevaluar y cambiar el tipo de curación que vamos a realizar, ¿sí? O sea que se podría usar la sulfadiazina argéntica por 1 o 2 semanas y reevaluar a ver si los resultados que han obtenido son positivos o no. Bueno, el metronidazol, ese antibiótico lo deben conocer, nombre comercial Flagyl, se utiliza para gérmenes anaeróbicos. ¿Lo tienen ubicado? Sí, ¿no? Bueno, cualquier cosa me dicen. Bien. Sulfadiazina argéntica. Acá está mejor explicado, ¿no? Es un antibiótico derivado de las sulfamidas, es de uso tópico, y se utiliza para el tratamiento de quemaduras de 2º y 3er grado. Este es como el Platzul. Actúa, bueno, previene el crecimiento de bacterias de amplio espectro, justamente, y de agentes micóticos. Se administran, administración de antibióticos sistémicos. Se recomienda solo en caso de signos evidentes de diseminación de la infección, y estos signos son celulitis, osteomielitis y bacteriemia. Todo eso antes de utilizar antibióticos sistémicos, recuerden que hay que hacer hemocultivo. Ese tema podemos hablar en algún momento si les interesa. Bien, ¿cuál es el objetivo de los antibióticos sistémicos? Reforzar la resistencia de los organismos, del organismo frente a la aparición de bacterias y evitar que éstas se diseminen. Antibióticos de elección, las penicilinas de amplio espectro. Puede ser que haya pacientes con alergia, se utilizan la clindamicina o claritromicina. Esta también es una pregunta que les puedo llegar a hacer dentro de la guía de estudio. ¿Cuáles son los antibióticos sistémicos de elección para las úlceras de presión? Y ahí podrían dar esa explicación.
Bien, cultivo microbiológico se debe realizar cuando se sospeche una infección, hay que hacer un cultivo de la zona. Se hace una punción estilo biopsia, y ahí se obtiene el resultado. Gente, nos queda un minuto, ya no va a valer la pena volver, así que les explico esto rapidito, y cualquier cosa me escriben por WhatsApp. Bien, la presencia de exudado que favorece la cicatrización provocará la maceración de la piel. El exudado hay que retirarlo. Y algunos de los productos utilizados en el tratamiento de las úlceras son irritantes, ya lo habíamos dicho, como los antisépticos. Hay que cubrir y proteger la zona periférica de la lesión con alguna crema barrera que contenga óxido de zinc. Alguna crema para proteger la zona, para que no se siga lesionando y no siga aumentando el tamaño de la lesión de la úlcera por presión. Bueno, ya queda menos de un minuto, así que espero que les haya servido. Ahora igual seguimos hablando por WhatsApp si quieren ustedes. Si tienen alguna duda, me escriben por ahí y lo hablamos. Espero nada que les haya gustado. Les mando un saludo y estamos hablando.